Hace un par de meses nos enteramos que el Amazonas estaba en llamas y corrimos con los posts y los stories tratando de llamar la atención. Algunos incluso donamos un poco incrédulamente a algunas organizaciones para ayudarlas en la lucha. Y en definitiva buscamos todas las opciones que teníamos a la mano para hacernos oír. Pero hubo esta sensación de impotencia, de sentir que el poder no estaba en nuestras manos. Y es que, ¿de qué nos sirve repostear y marchar si nuestra plata, que está en los bancos, es la misma plata que está financiando a todas esas industrias que están acabando con nuestras selvas? Nos comimos el cuento que son súper complejas y que solamente un experto las puede manejar o las puede entender. Y que lo mejor es dejar que alguien más decida por nosotros. Pero ¿qué tal si pudiéramos ir al banco y al momento de hacer un depósito en nuestra cuenta nos dieran la opción de elegir a qué industrias quisiéramos financiar? En el top de mi lista seguramente estarían las energías renovables, el turismo sostenible, microcréditos para madres cabeza de familia. Suena un poco loco, ¿no? Bueno, esto es posible, pero depende de nosotros. Necesitamos recuperar el poder de nuestras finanzas y hacerlo desde la conciencia y desde el propósito. Mejor dicho, necesitamos tener mindful finance. Y es que el no hacerlo nos ha salido realmente caro, porque los problemas financieros no son solamente de dinero, son medioambientales, cuando la mayoría del financiamiento se lo siguen ganando las petroleras o las mineras. Son de salud mental, porque el 20% de los suicidios está relacionado con problemas económicos. Son incluso derechos humanos, porque hay mujeres que deciden quedarse en relaciones abusivas porque no tienen independencia económica. Y es que la cosa empieza con educación. A mí en el colegio nunca me enseñaron nada de finanzas y en la universidad, yo siendo financiera de profesión, no recibí nunca una clase de finanzas personales. De alguna manera la sociedad pretende que nosotros cumplimos 18 años y ya estamos súper aptos para manejar nuestra plata, que no sé, seguramente aprendimos por ósmosis. A mí me suena un poco raro. Crecemos pensando que somos los únicos ignorantes que no tenemos ni idea cómo manejar nuestra plata y que todo el mundo tiene la vida resuelta y nosotros somos este mar de dudas y de deudas que va por la vida remando en dulce de leche. Porque además nadie habla de finanzas. Se ha vuelto un tema tan tabú que preferimos hablar de sexo que de dinero, porque el dinero es mucho más íntimo y por ahí nos duele el ego. Esta educación tiene que estar en todos los espacios. ¿Qué tan diferente hubiera sido nuestra vida si nos hubieran enseñado en el colegio, en la casa, en la universidad o incluso en el trabajo? Pero no. Esta educación además tiene que ser libre y democrática. No estos conflictos de intereses donde alguien nos enseña de finanzas para terminar vendiéndonos una tarjeta de crédito o un seguro de vida. Tiene que ser además divertida y práctica, no estas clases teóricas aburridísimas donde no nos enseñan a usar las herramientas que tenemos a la mano. Esta educación además tiene que estar acompañada por la educación emocional. Esta juega un papel fundamental en nuestras decisiones. De alguna manera, nuestras decisiones emocionales son tan internas y están tan relacionadas con nuestras finanzas que se nos complica cuando queremos ignorarlas y solamente entender la parte matemática. Estoy seguro que a más de uno de aquí nos ha pasado que sabemos que nuestras finanzas son un desastre, pero es tanta la ansiedad que eso nos produce que decimos, bueno, sí, el próximo mes, el próximo año me encargo de eso. Y pasamos toda la vida con un monstruo debajo de la cama. Aquí es donde entra el mindfulness, que es la capacidad que tenemos todos de relacionarnos de una manera diferente con nuestros pensamientos y nuestras emociones. El cerebro es tan poderoso que reacciona igual cuando estamos enfrente de un tigre que cuando nos imaginamos que hay un tigre atacándonos. Es por eso que las emociones se sienten tan reales. Todos estos videos mentales que nos hacemos terminan convertidos en químicos que se sienten en todo el cuerpo. La práctica del mindfulness de alguna manera nos da ese espacio necesario para entender y para ver los pensamientos y las emociones desde otro lugar. Y pasamos de sentir miedo y paralizarnos a poder entender qué lo causó, si está justificado o no, o qué nos está tratando de decir ese miedo. Cuando le metemos mindfulness a las finanzas,
nuestra vida empieza a cambiar. Otra pata importante para tener Mindful Finance es salir de deudas. En el 2018, la deuda al consumo, es decir, tarjetas de crédito, préstamos de auto y préstamos personales, sumó más de 10.700 millones de dólares. Esto significa que si nos repartimos esa plata entre los más de 4 millones de personas que somos aquí en Panamá, a cada uno nos van a dar $2.600. Ya vi que a algunos por acá se les abrieron los ojitos. Bueno, no se emocionen que esa plata claramente no nos va a llegar a nosotros, porque además la deuda ni siquiera está repartida entre todos. Los niños, por ejemplo, no están endeudados. Bueno, sus papás probablemente sí, por culpa de ellos, pero esa es otra historia. Hay grupos sociales enteros que ni siquiera tienen acceso a estos productos financieros. Entonces, las personas que están endeudadas, más o menos tienen como $5.000 en deuda. Si a este cóctel le mezclan un año de economía lenta, un despido inesperado, una emergencia médica, estas personas van a estar rápidamente enfrentadas a un problema económico grave. Y ya vimos que la gente con problemas económicos o pasando por una crisis económica tiene el doble de probabilidades de plantearse el suicidio como una salida a sus problemas. Hablando de deuda, las tarjetas de crédito son el producto más común para endeudarse y cobran alrededor de un 22% de intereses anuales. Esto significa que si tenemos $5.000 en deuda, a cada uno en el año nos van a cobrar $1.100 solamente en intereses. Así que hoy, en un acto revolucionario, no nos vamos a endeudar y vamos a invertir esos $1.100 a 30 años a un 5%, nada extravagante. Esos $1.100 se van a ver convertido en más de $20.000 al cabo de esos 30 años. Para ponerlo en perspectiva, estos son 36 años de transporte público diario para una persona. Son 20 tratamientos contra el VIH anuales. Son 6 viajes familiares. O es incluso el down payment de una casa. Ya no nos parece tan buena idea estar endeudados, ¿no? Tenemos que empezar a prestar atención. Cada una de nuestras decisiones financieras es un voto a favor de algo. ¿A qué le estamos apostando? El mercado de divisas, o Forex, como algunos lo conocen, maneja más de 2 cuatrillones de dólares diarios. Esos son 2 millones de dólares, un montón de ceros. Pues resulta que este mercado es puramente especulativo y no le deja nada a la sociedad. Es diferente de las acciones de empresas, por ejemplo, que de alguna manera le apostamos a sus productos, a sus servicios, al empleo que generan. Las monedas no generan ni productos, ni servicios, ni nada. ¿Qué pasaría entonces si esta plata estuviera invertida en energías renovables, en empresas sociales? El mundo seguramente cambiaría mucho más rápido. Tener Mindful Finance no es solamente entender la parte matemática. Si realmente queremos un cambio, tenemos que hacerlo desde la conciencia y entender profundamente cómo se alinean nuestros valores y nuestro gasto. ¿Qué pasaría si yo agarro el resumen de gasto de aquí de algunos de ustedes? Pudiera entender cuáles son tus prioridades, con qué sueñas, qué te mueve. Y si nos imaginamos que por el próximo año toda nuestra plata solamente se va a ir a eso que nos gusta, que valoramos, a eso que nos conecta profundamente con nuestro propósito, ¿cómo se sentirían? En el 2025 los millennials vamos a ser la generación con más poder de gasto. Eso significa que las tendencias de consumo las vamos a establecer nosotros. Los modelos financieros los vamos a crear nosotros. Las nuevas industrias las vamos a financiar nosotros. Pero necesitamos salir de esta ignorancia financiera y empezar a tomar decisiones que se alineen con el futuro que estamos tratando de crear. Así que, ¿qué dicen? ¿Se unen a cambiar el mundo una billetera a la vez? Muchas gracias. Muchas gracias.